Y ahora sí, empezaremos con nuestro avance. El tema 5 es, ¿no? El tema 5 es, la verdad es, no sabíamos llegar a este tema antes, al menos en los ejercicios. Me acuerdo cuando llevé yo con mi auxiliar, hicimos un ejercicio y la verdad ni lo copié porque dijeron que no iba a entrar al examen, así que, y la verdad solo tengo dos ejercicios sobre este tema, así que vamos a avanzar los estos ejercicios y vamos a hacer el ejercicio del anterior semestre, ya, en la siguiente clase. Y no les dijo nada del examen, ¿no? O les dijo algo del examen. Es que ya mm, este tema lo avanza rápido, ¿no? ¿Ya? No, si no dijo nada sobre el final. Ya. Tal vez den un tercer parcial por si acaso, tal vez. Eso el Inge lo estaba por ver, eso me estaba comentando que vamos a ver si damos tercer parcial, porque saben, eh, tercer parcial y el final se hace la siguiente semana, ¿no? Es casi la dinámica que llevan en la facu, así que no sería nada raro, por si acaso, ¿ya? Si les toma final sobre este tema. Eh, Vamos a avanzar. Les voy a mostrar brevemente todo lo que han hecho ya, porque eh, es importante, ¿no? Acá lo primero que se avanza, igual que en física, digamos, es los movimientos, ¿no? Ya hemos visto nosotros algunas fórmulas, como ser esta, la de, ya hemos visto algunas fórmulas, como la relación radio de cigüeñal, longitud de biela, la velocidad angular, ¿no? Hemos utilizado estas fórmulas, si se acuerdan, cuando hemos hecho ciclos, ¿no? Para calcular el recorrido del pistón, ¿no? En qué posición estaba el pistón. También hemos utilizado, bueno, estas de acá no hemos utilizado, pero con esta fórmula de acá se calcula la velocidad del pistón y con esta otra la aceleración. Y no se olviden que esto es visto desde el punto muerto superior, si no me equivoco. Y desde el punto muerto inferior se ve desde otra parte, ¿no? Aquí está, se mide desde el punto muerto inferior. Y hay otras fórmulas que en realidad no lo vamos a usar, al menos no creo. Les voy a dar una práctica sobre esto, pero como les digo, no vamos a usar esto, ¿ya? No, esto no usa. Son fórmulas muy complicadas, ¿no? Estas de aquí arribita lo vamos a usar. O bueno, es con las formulitas con las que yo se lo preparo a su práctica, ¿no? Luego tenemos la velocidad máxima, que también hemos utilizado cuando hemos hecho las caídas de presiones y eso, ¿no? Y en algún ejercicio, si es que hemos hecho, es la velocidad media, ¿no? Es esta fórmula. Esta es la carrera, este es el L ya, por si acaso. Y N ya saben, las revoluciones. Con eso nomás se calcula, por si acaso, esa parte de las velocidades y las aceleraciones. Luego, en los esfuerzos del cigüeñal, esto es muy raro, esto no vamos a ver. No he visto un ejercicio y la verdad no tengo idea de cómo se... Bueno, esto sí hemos visto. Pero estos dos, al menos, como les digo, solo tengo dos ejercicios, ¿no? Sin contar los del anterior semestre, pero no entro esto en el anterior semestre, ¿no? Así que, digamos, no he visto yo cómo se utilizaría. Me imagino que tendría que darles estas masas para calcular estas fuerzas, ¿me entienden? Estas masas para calcular las fuerzas. Y, y sería raro, no sé, como les digo, pero aquí tienen las fórmulas, ¿ya? No se van a perder en esa parte. Acá el Inge creo que tiene su nueva versión, un gráfico mucho mejor que este, con colorcitos, todo, ¿no? Ese gráfico si les mostró, es bastante didáctico. A mí sí me mostró y se entiende mucho mejor aquí, un poco varía, ¿no? Pero a lo que quiero ir son estas fuerzas, más que todo, las fuerzas sobre el cigüeñal, la radial y la tangencial, ¿no? Y bueno, la fuerza de empuje S. Ya, estas fuerzas se calculan por si acaso con estos ángulos, beta
y este otro ángulo. ¿Ya? Esta longitud de biela y radio de cigüeñal, ustedes lo van a tener como dato. ¿Se dan cuenta? Así que el único dato que necesitarían probablemente sería, digamos, la posición, este dato de acá o este otro dato de acá. ¿Ok? Acá por si acaso hay algo importante. Esto. El anterior semestre entró esta condición y muchos estaban perdidos, ¿no? Decía, la velocidad máxima se alcanza tan pronto el codo del cigüeñal, o sea, del radio del cigüeñal, y la longitud de biela hacen una A, haciendo un ángulo de 90 grados, ¿no? Y si se dan cuenta, con eso ya tenían todos estos ángulos, ¿no? Si esto vale 90, digamos, acá calculaban beta y gamma y con eso tenían estas fórmulas. Había que calcular la radial y la tangencial. Ya, eso, con estas fórmulas nomás se hace. Como les digo, con esto, si se dan cuenta, no les falta nada. Y la fuerza F se calcula con los ciclos. ¿Se acuerdan? En ciclos analizamos la admisión, la compresión, y dependiendo de qué ciclo es, puede ser, esto era para un ciclo Otto y esto es para un ciclo diésel, ¿no? Cuando es así. El punto es que con la presión máxima en el Otto era la presión 3 y en el diésel era la presión 2, que bueno, es igual a la presión 3, ¿no? Pero con esta presión van a la fuerza de pistón sobre el área del pistón, ¿no? Despejan F y con esto ya tenían todo lo demás, ¿no? La siguiente clase lo vamos a ver con más detalle esta parte, pero a lo que quiero ir a los ejercicios que sí se ha realizado y es el cálculo de la biela, ¿ya? El cálculo de la biela. Acá están las fórmulas y la verdad es seguir casi este procedimiento para demostrar la biela. Es como en resistencia de material, digamos. Había que calcular, si se acuerdan, en tornillos, en elementos 1, había que calcular, ¿no? El pandeo. Algo parecido es. Ya, yo la verdad le asemejo mucho esto a lo que hacíamos también en elementos 1 con soldadura, ¿no? ¿Se acuerdan? Nos daba una área así, ¿no? Y primero lo que hacíamos es calcular sus centros de gravedad, luego sus áreas, momentos de inercia y todo, de todas estas áreas, ¿no? Se hace algo parecido, ¿ya? Se calcula el momento de inercia de esta área, de esta otra área, de esta área. En el caso de que sea cuadrado, pues no hay necesidad de cambiar, ¿no? Pero de esta forma obtenemos lo que son los momentos de inercia en el eje X y en el eje Y. Eso sí es muy importante, por si acaso, calcular el momento de inercia en el eje X, tanto como en el eje Y, en los ejercicios, ¿ya? Acá, si se dan cuenta, hay que calcular el área, para calcular. Como les dije, es casi parecido a lo que hacíamos en soldadura, ¿no? Calcular área, momentos, centros de gravedad, momentos de inercia, ¿no? De acá nos vamos a estas otras fórmulas, que es el radio de giro, ¿no? Que este es el área de la biela ya. Este es el momento de inercia. Y con estos vamos a calcular algo muy importante. Bueno, acá está la longitud equivalente, que para nosotros siempre la longitud equivalente va a ser igual a la longitud de biela. A esto quiero ir. Esta es la parte más importante de entender, ¿ya? En estos ejercicios nosotros lo único que comprobamos son los factores de seguridad, por si acaso. Los factores de seguridad en eje X, Y. Para pandeo, para compresión y para flexión, ¿ya? Eso con el ingeniero de ver bien, esta parte de por qué se calcula para pandeo, compresión y flexión, ¿no? Pero para nosotros en los ejercicios, lo que vamos a hacer es eh, calcular inicialmente esto, es el grado de esbeltez del valor límite. Esto es pero para Euler, ¿ya? Porque según Euler, el grado de esbeltez que vamos a calcular de la biela tiene que ser mayor al grado de esbeltez
de las propiedades del material. ¿Ya? Y eso, ¿en dónde lo van a ver? Les voy a pasar este texto, me parece la verdad muy bueno. Y aquí explica el cálculo de pandeo por Euler y también el cálculo de pandeo por Tedmayer, ¿no? Y es el otro método que utilizamos. ¿Ya? Acá nos dice que si cumple por Euler, entonces está bien el ejercicio, ¿me entienden? Ya no es necesario hacer nada. Pero luego, si no cumple, hay que ir a utilizar Tedmayer. Aquí dice, si esta desigualdad no cumple, hay que hacer el cálculo por Tedmayer, que está según la DIN, ¿no? Todavía es normalizado este método, se podría decir. Y nos da esta fórmula. ¿Ya? En caso de utilizar Tedmayer, tenemos que utilizar esta fórmula, ¿ya? No esta fórmula. ¿Ok? Pero van a ver en el otro texto que esto solo es para un material, para un tipo de acero. ¿Ya? Y nos está diciendo que si el grado de esbeltez, que hemos calculado, el grado de esbeltez que hemos calculado, es menor a 60, directamente hay que calcular con presión. O sea que no hay pandeo, en otras palabras, si sucede este caso, ¿no? ¿Y eso cómo se explica? Eso es lo que quiero explicarles acá, en este otro texto, en su gráfica. Acá está. Para nosotros, este grado de esbeltez, mal dibujado. Este grado de esbeltez, para nosotros es el grado de esbeltez 0. Bien. Nos está diciendo que si esto esto tiene que ser mayor. ¿Se dan cuenta? Esto tiene que ser mayor para que el ejercicio sea, o sea, según Euler, cumple. ¿Me entienden? Ahora, si esto es menor, nos está diciendo si es menor, va a estar en esta área. ¿Ya? Y este de acá, para nosotros, sería el 60. ¿Me entienden? Si este grado de esbeltez está menor todavía, significa que no hay que tomar en cuenta el pandeo, porque ya no va a ser muy fuerte el pandeo, ¿me entienden? Es más o menos lo que quiere decir esta gráfica, por si acaso. Eso es lo que más o menos quiere decir nuestra gráfica sobre el grado de esbeltez, ¿ya? Bien. Eso sería para lo que es el grado de esbeltez. Aquí están los factores de seguridad. Tienen que cumplir estos factores de seguridad tanto en X como en Y. Por eso es que hay que calcular tanto en X como en Y. X, Y. También pueden utilizar Jasinski, ya que es relativamente lo mismo, ¿no? Así que en eso no tienen por qué. Aquí está los aceros que les dije. Y en el otro ejercicio también está esa tabla. Acá está. Bueno, no la tabla de Jasinski, ¿no? Sino la que nosotros estamos utilizando, que sería esta fórmula de acá. Que bueno, si ven en el de nosotros, en el texto de link está 3100 menos 11400, creo. No. Sí, 1140 está, ¿no? Así. Eso es por las unidades. Este está en newton metro y si esto no mal recuerdo está en kilogramo centímetro cuadrado. ¿Ya? Eso es solo por esa razón. Pero acá también está para aceros al níquel, que ahorita vamos a ver ese ejercicio esto depende mucho de los materiales, ¿ya? Pero en los ejercicios que tienen en su examen, ustedes, si no les da como vamos a ver más adelante, ustedes directamente toman esta fórmula, ¿ya? Toman esta fórmula y esta condición de menos 60. Así para simplificar un poco. El, el cálculo por compresión, bueno, no es necesario explicar mucho, ya hemos hecho harto en varias materias, ¿no? La fuerza sobre el área, ¿no? Tenemos un área y esta es la fuerza, ¿no? Eso sería la de compresión. Y lo mismo, hay que comprobar también en compresión lo que son los factores de seguridad. Luego, en flexión, bueno, aquí hace todo un análisis deductivo de la fórmula del momento flector máximo, que es el que nos va a ayudar a calcular, pero finalmente nosotros vamos a utilizar esta fórmula.
¿Ok? Y acá creo que le falta, déjenme ver, la longitud de biela al cuadrado. Aquí, longitud de biela al cuadrado. Porque si hacen un análisis dimensional, esto no les va a salir momento flectorial. Eso sería. Y finalmente, igual hay que comprobar el momento flector, no, hay que comprobar el momento, ¿cómo se llama? Eh, el esfuerzo comparativo. Aquí está. Hay que sumar el momento flector más el de compresión y eso tiene que ser menor al esfuerzo del material, ¿no? Eso ya es de resistencia de materiales. Eso es a grandes rasgos, ¿no? Eso, como les digo, con el INGE ya lo ven más a detalle, pero estas son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar igual, no hay más, no hay más que eso, en otras palabras. ¿Ven? Ahora sí vamos al ejercicio. Bien, este es un ejercicio, como les dije, solo tengo dos ejercicios y este es uno de examen y es el único que he visto que, aparte del anterior semestre, es el único que he visto que es del INGE. Ya el otro ejercicio lo saqué del Frasner, porque se los voy a ocultar, es del Frasner y solo es un ejercicio igual en el Frasner, es el mismo ejemplo del Frasner, ya no varía mucho que digamos, ¿no? El único que va a variar es con lo del Frasner, es en el momento flector, por si acaso. Otra fórmula utiliza el Frasner, ¿no? El Frasner es, por si acaso, el libro que se utiliza en Elementos 2, ¿no? Para alguien que tal vez no esté llevando Elementos 2, ¿no? Pero es el libro que se utiliza. Bien, este es, como les dije, una pregunta de examen y la verdad no sé ni de qué examen es, pero eh, en un documento, un- una hoja donde había preguntas de examen y esta es una de esas, ¿no? Y dice, es un motor cuadrado. No se olviden que cuando dice un motor cuadrado, no es que el motor sea cuadradito exactamente, sino que es L es igual, la carrera es igual al diámetro del pistón, ¿no? A eso se refiere con motor cuadrado. Bien, nos dice que es un motor de 4 tiempos, 6 cilindros en línea, un diámetro de pistón de 3,25 pulgadas y una relación de compresión de 20, con una relación de radio de cigüeñal, longitud de biela de 27, del 27%. O sea, por si acaso, aquí en este ejercicio hay un tema interesante que es el radio de cigüeñal, longitud de biela, ¿ya? Esto es, no se van a confundir con el grado de esbeltez, no es lo mismo, que si bien estamos utilizando lambda, no es lo mismo, ya, eso tengan un poco de cuidado por si acaso. No es lo mismo, para nada. Cero, igual, cero, nada. No se asemejan, tienen, son diferentes análisis, pero el problema es que, claro, utilizan el mismo coeficiente, ¿no? Bien, nos dice que es 27% y gira a 4.500 minutos, ¿no? Sobre minutos a la menos 1. Y nos está pidiendo comprobar, comprobar la sección rectangular de la biela si se sabe que la fuerza máxima ejercida por los gases de combustión, eh, las dimensiones de la biela es tantos, ¿no? La dimensión de la biela es base por altura, o sea, la base son 3/4 de pulgada y 1 pulgada, ¿no? El material es ST52, que nos está dando el módulo de elasticidad y el límite elástico y el límite proporcional. ¿Ya? Nos está pidiendo luego calcular la tensión máxima y a qué velocidad se sobrepasará la tensión admisible a la flexión de 15.000, perdón, de 1.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Eh, ya. Bien, sobre lo que hemos hablado, ¿no? Lo primero que hacemos es calcular áreas. Áreas. Así que
A eso nos encargamos, calculamos el área. Como esto es rectangular, digamos, no hay que calcular el área de los lados ni nada de eso. Así que tenemos calculamos el área y los momentos de inercia. Y básicamente ahí acaba esta parte del ejercicio, ¿no? En el siguiente ejercicio vamos a ver que esto es un poco más extenso, ¿ya? Pero por el momento esto es, digamos, lo que hay que hacer. Calcular momentos. Obviamente el área de la biela es base por altura, el ser es rectangular. Y los momentos de inercia en X, ¿no? Lo vamos a ver desde el lado X, la base por la altura, y visto de este lado Y, sería, en este caso, B va a ser altura, digo, sí, altura, y H va a ser base, ¿no? Luego calculamos los radios de giro, tanto para X como para Y. Aquí ya estamos haciendo eso, ¿no? Luego calculamos el grado de esbeltez. Al decirnos que es un motor cuadrado, ¿para qué nos sirve todo esto? Es para calcular la longitud de biela, ¿ya? Nos está dando longitud de biela y la relación radio de cigüeñal, longitud de biela, ¿no? Esto es RC, longitud de biela. Y tenemos radio de cigüeñal y la relación, ¿no? Y el radio de cigüeñal tenían que calcularlo de la carrera. Y como les está dando diámetro de pistón, por eso les digo, es bastante, tienen que saber estos conceptos, ¿no? Esto es sobre todo, ¿no? Así que digamos, ustedes tienen este dato, en otras palabras, tienen la carrera y dividiendo entre dos tienen radio de cigüeñal, ¿ya? Y eso es lo que se ha hecho acá. Y calculamos lo que es el radio de cigüeñal y finalmente la longitud de biela. Con esto obtenemos lo que es el grado de esbeltez, tanto para el eje X como para el eje Y. Bien, ahora calculamos el límite del grado de esbeltez con los datos que nos ha dado. Por si acaso, el proporcional es, ¿ya? El esfuerzo proporcional que nos está dando de dato aquí arriba. Vamos arriba. Y acá está. Este de acá. ¿Ya? El límite proporcional. El límite elástico es el que vamos a utilizar. Es el sigma S, ¿no? Y bueno, aquí está sigma S, ¿no? Bien. Calculamos y nos damos cuenta que el grado de esbeltez que hemos calculado de 20 es menor que 80. Y Euler nos dice que tiene que ser mayor. Por lo tanto, según Euler, no cumple. ¿Ya? Según Euler, no cumple. Así que nos vamos al análisis de Ted-Mayer. Así que, ¿se acuerdan de nuestra curvita? Según lo que nos dice, Euler no está en esta área. No está en esta área. Así que nos vamos a analizar la otra área, que es el Ted-Mayer, ¿no? Así que hacemos eso. Ted-Mayer nos dice que el grado de esbeltez tiene que ser menor que 60, por lo tanto cumple. Ya, directamente. ¿Se dan cuenta? Directamente, según nuestra curva, no es Euler, no es Ted-Mayer, así que está en esta otra área, ¿no? Por lo tanto, si está en esta área, nos dice que solo tenemos que analizar compresión y ya no pandeo. ¿Ya? Así que por pandeo todo tranquilo, entonces se podría decir. No va a afectar el pandeo en esta situación. No es una biela muy alta, ¿no? Bien, hasta acá, digamos, era todo normal. Ahora viene la parte que sí era un poco nueva en estos ejercicios, y es que hay que calcular la fuerza. Así que volvemos nuevamente a nuestros análisis de, de ciclos termodinámicos y obtenemos esto. Creo que esto la verdad no recuerdo muy bien. Sí, es que este examen, eso sí me acuerdo, este examen era pregunta uno, la pregunta 2 dependía de la pregunta uno, la pregunta 3 dependía de la pregunta 2, más o menos, ¿ya? Y este creo que es la pregunta 3. Las anteriores son de ciclos, por si acaso, ¿no? O algo así. No recuerdo muy bien por eso, de esa parte. Pues no recuerdo si les daba estos datos o los estoy tomando, pero no importa eso, ¿no? Al final.
El punto es que ustedes van a tener una presión y una temperatura, les hayan dado o se estén asumiendo, ¿no? En este caso, estamos analizando ya una situación real, una situación real. Y como ustedes saben, en ciclos, cuando hemos visto el tema 2 hemos hecho puros ciclos ideales. Ya ustedes en laboratorio han visto lo que ha sido el cálculo con ciclos reales, ¿no? Nosotros, digamos, paralelamente hemos hecho, ya no, hemos hecho los ciclos, pero de otra forma, en otras palabras, ¿no? Calculando con nuestra fórmula de la potencia, el consumo de combustible y con nuestras otras fórmulas, que ya no hemos tenido, digamos, la necesidad de entrar al ciclo, ¿no? Así, pero todas esas fórmulas, como les he dicho, en su momento han venido de ciclos termodinámicos, ¿no? Acá hacemos lo mismo para analizar, porque si se acuerdan, el esfuerzo a la compresión, ¿no? El esfuerzo a la compresión es la fuerza sobre el área de la biela, ¿ya? Pero necesitamos esta fuerza. Y nos está diciendo en el ejercicio que esta fuerza se obtiene de los gases de combustión. Así que, basándonos en eso, empezamos a calcular el ciclo termodinámico. Así que hacemos el proceso de 0 a 1. Esto lo van a hacer, si se acuerdan, la presión de admisión. Nosotros tomábamos de 0,8 a 0,9 de la presión del aire para 4 tiempos, ¿no? Para 4 tiempos. Y como es un motor de 4 tiempos, directamente estoy tomando acá el 0,85. ¿Ya? Y el delta de temperatura que nosotros tomamos para diésel de 20 a 40, ¿no? Y la temperatura de admisión va a ser, tomamos el del medio, más 30, por eso que está acá. Y bueno, esto como les dije son cosas del MATCAT, ustedes no tienen que ponerlo esto en realidad así, ¿no? Así que les restan 30 y ya tienen ustedes la temperatura de admisión y la presión de admisión. Si ustedes quieren, pueden calcular la temperatura de admisión con la fórmula completa, ¿no? Esta fórmula completa, si mal recuerdo, es la temperatura 0 menos, ¿cómo es esto? Perdón, más el delta de temperatura y más todavía sobre la temperatura de los gases residuales por su cantidad de gases residuales sobre el grado de la mezcla. Algo así es la fórmula completa, ¿ya? Estos TR, GR y GM les da por si acaso como parámetros en alguna parte, déjenme revisarlo. En el libro les da en el acápite 3.1.3 del libro de Link, ¿ya? Ahí les da esta fórmula. Esto, perdón, no es así, esto es 1 más GR, ¿ya? Y acá GR es la cantidad de gases residuales que para el diésel está entre 0,03 a 0,06. 0,6 y el TR para diésel varía entre 700 a 900 grados Kelvin, ¿ya? Con hacerlo esto, por si acaso, con hacerlo como estamos calculando acá, ya es aceptable, ¿me entienden? Porque estos otros parámetros, digamos, son más complicados, pero si quieren hacerlo, digamos, más detallado, pueden hacer eso, ¿ya? Pero como les digo, ya con hacer esto es válido, no está mal. Luego, el proceso de compresión, bueno, eso no varía mucho, sea real o ideal, eso no varía mucho y calculamos, ¿no? Con la relación de compresión. Calculamos el área de la biela, digo el área del pistón, perdón, y sabemos que la presión máxima para los diésel se produce en el punto 2 ya, ¿no? Así que de esta fórmula despejamos la fuerza máxima, ¿no? Y de esa forma obtenemos la fuerza que nos está pidiendo. Después de eso, calculamos recién el esfuerzo a la compresión, ¿no? Esto es área de biela, no se van a confundir con este área de pistón.
y calculamos que nos sale 563. Este es el que les dije, ¿no? 4000 de dato nos está dando. 4000 sobre 563 nos sale más o menos 7.1. Y este 7.1 tiene que ser mayor tanto para el eje X como para el eje Y. ¿Se dan cuenta? Y si se dan cuenta, está cumpliendo para ambos ejes. Y finalmente, el esfuerzo de flexión. Como les dije, no hay mucha magia en el esfuerzo de flexión, ya que es una fórmula, la deducción ya está hecha en su libro, así que acá se los estoy poniendo en qué datos tiene que entrar por si acaso el esfuerzo de flexión. En la velocidad angular tiene que entrar en segundos a la menos 1, el área de la biela tiene que entrar en metros cuadrados y la densidad del acero lo vamos a asumir 7,85 por 10 a la menos 3, ¿no? Y todo tiene que entrar en centímetros, por si acaso. Todo esto entra en centímetros, ¿ya? No es cuestión de ponerle cualquier unidad a nuestra fórmula. Y algo más, este coeficiente de acá no es un coeficiente de conversión. Eso más les mostraré. Este coeficiente de acá no es un coeficiente de conversión. Si se dan cuenta, estamos todos estos factorcitos de 6 por raíz de 3 por 6 raíz de 3 elevado al cubo, todo esto se está concentrando en este coeficiente, ¿ya? En esta constante. Y esto no es algo, como les digo, estas unidades no son convertidas de un análisis dimensional, sino que vienen del análisis geométrico, se podría decir, ¿no? Como les dije, ya debí ver en clases, esto es la forma en que vamos a estar siendo sometida a esfuerzo de flexión. Ya es una carga distribuida, ya que la biela es la que va a empujar esa flexión a altas velocidades. Así que, por esa razón, digamos, el área vienen de estas, ¿no? De la carga distribuida, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esta raíz de 3 también es de que nos está diciendo que el momento máximo se está produciendo a raíz de 3 de la longitud de biela. Y todo esto se concentra en esta ecuación, ¿ya? Por eso es que estos factores, si se dan cuenta, se me ha perdido, acá, ¿dónde está? Acá. Si se dan cuenta, en el MATCAT lo estoy introduciendo. Anteriormente, si se acuerdan, no metía yo los coeficientes de conversión, porque el MATCAT ya convierte, ¿no? Pero en este caso sí entra, ¿ya? Y nos calcula que son 13,48 kilogramos fuerza por centímetro. Y finalmente calculamos el momento máximo a la flexión. Este Y para un área rectangular, la fibra más alejada es básicamente, puede ser cualquiera de los extremos, ¿no? Pero en realidad desde el centro de gravedad hasta abajo, ¿no? H medios. Y con eso obtenemos lo que es el esfuerzo a la flexión. Y finalmente sumamos el esfuerzo, calculamos el esfuerzo combinado, sumando el esfuerzo de flexión más el esfuerzo de compresión y calculamos. Y nos dice que el esfuerzo combinado es 570 y es menor a 4000, por lo tanto cumple la flexión. Ahora hacemos la otra cara, ¿no? Nos está pidiendo que calculemos la velocidad para que sobrepase el esfuerzo admisible. El esfuerzo admisible en este caso era 1500, ¿no? Así que volvemos a nuestro esfuerzo de flexión y calculamos el momento flector ya también. El esfuerzo admisible ya nos está dando y nos dice que es 3000 kilogramos centímetros cuadrados. Y de la misma fórmula de hace rato, despejamos el W en la velocidad máxima angular, obtenemos y lo convertimos
en minuto a la menos uno y nos da que es 10.000 RPM tendría que ser para sobrepasar el esfuerzo admisible.